Cada día se descubren cosas nuevas y asombrosas en todo el mundo. Desde un virus zombie hasta una extraña figura en el cielo, revelaremos 50 cosas recientemente descubiertas en nuestro planeta. Gusanos zombies. Algunas cosas encontradas en el permafrost siberiano son grandes, como los fósiles de osos o mamuts, pero también las hay más pequeñas, y cuando digo más pequeñas, quiero decir microscópicas. Los científicos excavaron profundamente en el hielo y extrajeron gusanos redondos congelados de unos 46.000 años de antigüedad, así que pasaron decenas de miles de años congelados, enterrados bajo toneladas de hielo. ¿Y adivina qué? Siguen vivos. Los científicos consiguieron desenterrarlos lentamente y algunos de los gusanos volvieron a la vida, pero esa no fue la última sorpresa. Resulta que se trata de especies de nematodos completamente nuevas. Es como dar vida a un animal prehistórico, casi como en Parque Jurásico, pero sin la sangre, las vísceras y los gritos. Los expertos planean ahora estudiar los gusanos, cartografiar sus genomas y, con suerte, comprender cómo consiguen adaptarse a condiciones tan extremas. Sería beneficioso para los humanos aprender a sobrevivir al frío extremo. Puede ayudarnos con los viajes espaciales, o si las cosas se ponen feas, enseñarnos a sobrevivir a un invierno nuclear. Fósil raramente conservado. En 2019, un hombre que pescaba junto a un arroyo en Buenos Aires, Argentina, tropezó con una roca inusual en la orilla fangosa. Al remover la tierra que la rodeaba, se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que había pensado inicialmente y tenía una textura de adoquín única. Trajeron a expertos para que excavaran el objeto y resultó ser el caparazón fosilizado, extraordinariamente bien conservado, de un gliptodonte. Los gliptodontes eran antiguos parientes gigantes de los armadillos que presentaban enormes placas óseas en la espalda y colas en forma de garrote. Estas criaturas se extinguieron hace unos 10.000 años. El descubrimiento de un fósil de gliptodonte tan bien conservado fue significativo, ya que encontrar fósiles en tan buen estado es bastante raro. Curiosamente, este no ha sido el único descubrimiento de gliptodonte en la zona. Un hallazgo fósil similar se produjo en 2020, cuando un granjero que pastoreaba vacas tropezó inicialmente con 2 criaturas fosilizadas, lo que condujo al descubrimiento de un total de 4. Los descubrimientos se sumaron a una tendencia que comenzó en 2015 cerca de la localidad de Carlos Picaccini, no lejos de Buenos Aires. Encontrar fósiles tan bien conservados es una rareza, aunque en esta parte de Argentina se han hallado más ejemplares de la especie con mayor frecuencia. Cada descubrimiento sigue teniendo algo especial. Incluso se pensó que el primero que se descubrió era un huevo de dinosaurio, y ofrecen una visión de las criaturas prehistóricas que vagaban por la región y ponen de relieve cómo incluso actividades aparentemente ordinarias como pescar o pastorear vacas pueden llevar a descubrir valiosas piezas de la historia de nuestro planeta. La Isla Plaga. Ya basta de hablar del ejército. Permítanme llevarles a uno de los lugares más embrujados del mundo, la Isla Poveglia. El primer relato británico sobre la isla se remonta al año 421 d.C. La isla estuvo abandonada durante la mayor parte de la historia, aparte de breves periodos de guerra en los que los refugiados encontraban consuelo en la isla. Después, volvería a estar abandonada. Las autoridades querían desesperadamente deshacerse de la población plagada, así que pensaron, ¿por qué no arrojarlos a esa isla desierta? Así que los muertos fueron transportados a Poveglia y abandonados. Los muertos fueron arrojados a fosas profundas. Una vez que la fosa estaba llena hasta arriba, se prendía fuego a los cuerpos y después se cubrían con tierra. Incluso hoy en día, algunas personas dicen que la isla está formada por un 50% de tierra y un 50% de cenizas humanas. Otra historia espeluznante pero real gira en torno a este lugar maldito. Supuestamente, cuando se descubrieron las fosas comunes, los investigadores encontraron esqueletos con rocas sujetas a sus mandíbulas. Esto les dejó perplejos al principio, y la respuesta a este enigma fue aún más inquietante. Cuando la gente murió por la plaga, las fosas comunes tuvieron que ser reabiertas. Entonces, la gente se sorprendió al encontrar cadáveres con sangre goteando de sus bocas. Pensando que los cadáveres ensangrentados debían ser vampiros, la gente les ponía piedras en la boca para que murieran de inanición. Pocos sabían que era una consecuencia natural de la descomposición. Fotografías congeladas. Cuando oye las palabras Ernest Shackleton y la fiesta del Mar de Ross, ¿le suenan?
Si no es así, se ha perdido una de las historias más famosas de supervivencia que ha visto este mundo. Lord Ernest Shackleton y su tripulación se embarcaron en la misión de atravesar la Antártida a pie, una peligrosa hazaña que nadie ha logrado jamás. La idea era contar con 2 tripulaciones. Una estaría dirigida por Shackleton y entraría en el continente desde Georgia del Sur. La otra crearía una ruta de abastecimiento desde el lado australiano, y los 2 grupos se encontrarían en el medio. Sin embargo, cuando partieron en 1915, el barco de Shackleton, el Endurance, quedó atrapado en el hielo durante 9 meses. Finalmente, lo abandonaron y pisaron el fino hielo, solo para ver cómo el Endurance se hundía solo 3 días después. Tardaron 1 año en volver a casa, pero en 2013, los investigadores exploraron las cabañas construidas por el grupo del Mar de Ross y encontraron fotos congeladas durante casi 100 años. Las 22 fotos restauradas proporcionaron una mirada nunca antes vista de la trágica expedición. Fue como una ráfaga del pasado. Cementerio de dinosaurios. Los investigadores han encontrado muchos animales prehistóricos en el hielo, pero ¿dónde están los dinosaurios? Pues están en el sur de Chile. Recientemente los científicos encontraron 46 ejemplares de 4 especies diferentes de ictiosaurios. El nombre significa lagarto pez en griego. Así que en lugar de maltratar su apellido, a partir de ahora los llamaré pejelagartos. Era un depredador marino que dominaba las profundidades hace entre 245 y 90 millones de años. Eso fue unos 20 millones de años antes de que existieran los dinosaurios. Esta bestia era enorme y se parecía mucho a un lagarto con aletas. A lo largo de 100 millones de años de evolución, cambió su forma y empezó a parecerse más a un pez. Los lagartos pez tenían mandíbulas largas y estrechas forradas de dientes afilados como cuchillas que cortaban la carne como un cuchillo caliente la mantequilla. Se alimentaban principalmente de peces y calamares. Sus ojos eran los más grandes registrados de cualquier otro animal y probablemente les permitían ver muy bien en lo más profundo y oscuro del mar. Los científicos están haciendo su agosto con el deshielo del glaciar chileno y la exposición de todos esos fósiles. Algunos de ellos tienen incluso tejidos blandos intactos, e incluso han encontrado una hembra con un embrión. Sarcófago misterioso bajo la Catedral de Notre Dame. El 15 de abril de 2019, ocurrió un terrible desastre en París, Francia. Ese día se declaró un incendio bajo el tejado de uno de los edificios más emblemáticos del país, Notre Dame. Poco después de extinguirse el fuego, comenzaron inmediatamente las obras de restauración, pero mientras se restauraba y reconstruía la centenaria catedral, empezaron a revelarse asombrosos descubrimientos. Se recuperaron 2 sarcófagos de plomo de un antiguo cementerio situado bajo la catedral, y durante años, los expertos no pudieron hacer más que conjeturas sobre la identidad de las personas que estaban incrustadas en ellos. No fue hasta 2022 cuando los arqueólogos dieron a conocer una descripción exhaustiva de los enterrados. Uno de ellos era un sacerdote llamado Antoine de la Porre. Murió a la edad de 83 años en 1710. Ciertamente, un sacerdote de esa edad era lo suficientemente digno como para ser enterrado bajo la emblemática catedral. Exámenes adicionales revelaron más sobre la vida del sacerdote. En vida, Laporte amasó mucho dinero, financió el coro de la catedral y, según sus restos, rara vez veía la necesidad de levantarse. Resulta sorprendente que el hombre consiguiera vivir hasta principios de los 80, a pesar de su estilo de vida sedentario. Es más, su dedo gordo del pie mostraba signos de gota, una enfermedad inflamatoria causada por la indulgencia en la comida, la bebida extrema y la falta de ejercicio. El segundo sarcófago, sin embargo, pertenecía a un noble que murió de una enfermedad crónica. Las esmeraldas de los Urales. No tenía ni idea de que los montes Urales son famosos por las esmeraldas que se encuentran en sus profundidades. Y parece que los rusos también se olvidaron de este hecho, salvo los pocos aventureros que siguen buscando la proverbial olla de oro, o en este caso, de esmeraldas. Revuelven la tierra, las buscan en el subsuelo o en pozos mineros abandonados, pero también hay muchas minas comerciales aún en funcionamiento. Una de ellas es la mina Mariinsky Prisk, que hace poco saltó a las noticias de todo el mundo, porque lo que encontraron conmocionó a todo el mundo. No una, sino 2 asombrosas y enormes esmeraldas fueron descubiertas recientemente. Cada una de las piedras pesa 300 gramos, por lo que la gente las llama las esmeraldas gemelas. Son verdaderamente únicas.
tan únicas, de hecho, que su valor está tasado en $229 millones. Las principales características de una esmeralda son su color y su transparencia. Es extremadamente raro encontrar dos piedras distintas que tengan exactamente el mismo color y nivel de transparencia, a pesar de haber estado unidas a la misma roca. Supongo que algunas personas nunca dejarán de sentirse atraídas por las cosas brillantes. La mano de Dios. Después de la nebulosa cabeza de fantasma. Aquí tenemos la mano de Dios. Esta foto ha dejado desconcertado a todo el mundo en Internet por su aspecto. Esta fotografía fue tomada y publicada en la cuenta de Instagram del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. La imagen muestra una figura que se asemeja a una mano. Este fenómeno se llama la mano de Dios, apodada así porque se forma la figura, pero en realidad se trata de una nebulosa de viento púlsar. Se trata de un tipo de nebulosa que suele encontrarse dentro del caparazón de lo que queda de una supernova. Esta imagen en concreto era en realidad una nebulosa de energía y restos de una estrella que explotó. Y así, hablando básicamente, esta mano de Dios es en realidad un cadáver estelar. Para ser exactos, gira rápidamente y lanza partículas de viento a todo lo que le rodea. Estas partículas interactuaron entonces con campos magnéticos, lo que provocó que brillara. Este fenómeno dio lugar a la imagen que puede ver. Uno de los mayores misterios sobre la mano de Dios es si las partículas del púlsar que interaccionan para crear esta imagen parecen realmente una mano, lo que provocó la ilusión. ¿Cuál de estos descubrimientos de la NASA le ha intrigado más? ¿Y ha oído hablar de algún otro descubrimiento de la NASA que crea que debería haber sido incluido en esta lista? Háganos saber sus pensamientos y opiniones en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Minas de diamantes. Dejemos de hablar de monstruos prehistóricos y virus zombie por un segundo y pensemos en algo más agradable, como rocas bonitas y brillantes que valen mucho dinero. ¿Sabía que Rusia es el mayor productor mundial de diamantes? Solo ella representa el 31% de la producción mundial de estas valiosas rocas. ¿Sabe qué aspecto tienen 5 millones de dólares en diamantes? Siberia alberga algunas de las mayores minas de diamantes del mundo. Esta mina, por ejemplo, está considerada como el segundo mayor agujero del planeta. Conocida como la mina de diamantes de Murni, tiene cerca de 1 kilómetro de ancho y más de 500 metros de profundidad. Se puede ver el pequeño pueblo en los bordes de la mina, que bullía de actividad no hace mucho tiempo. Sin embargo, una vez agotada esta mina, la explotación se trasladó a unas horas de distancia. Pero tenga cuidado si alguna vez visita estos lugares. Se dice que se crea un vórtice sobre el casco que puede incluso succionar pequeños aviones y helicópteros. Gracias por estar hoy conmigo mientras descubrimos los horribles secretos que esconde Rusia. ¿Quién sabe lo que encontrarán después? Peces más profundos. Siempre el mundo submarino es un reino de misterio semejante al espacio exterior. Al igual que hay mucho por descubrir en el cosmos, las profundidades de nuestros océanos guardan muchos secretos aún por desvelar. En un esfuerzo por ahondar en estos misterios acuáticos, un equipo de científicos se embarcó en una misión para documentar las criaturas marinas que habitan a mayor profundidad. Su estrategia consiste en enviar submarinos no tripulados armados con cámaras y cebos a las fosas situadas entre Japón y Australia. Descendiendo más de 8.000 metros, estos vehículos robóticos se sumergieron en un mundo muy distinto al que conocemos, oscuro, frío y sereno. Además, la presión del agua a esta profundidad es unas asombrosas 8.000 veces superior a la del nivel del mar. Sobrevivir en un entorno así requiere adaptaciones únicas. La mayoría de los peces de este hábitat comparten rasgos comunes como una piel grande y oscura, dientes espeluznantes y ojos minúsculos. Entre estas criaturas surgió un nuevo pez caracol que nunca antes se había encontrado. Este pez recibió el nombre de pez caracol de las Marianas por el lugar en el que se encontró, la fosa de las Marianas. Fue capturado por primera vez en cámara en 2017 durante una expedición de científicos de la Universidad de Newcastle, dirigidos por el Dr. Alan Jameson. El pez caracol tiene varias adaptaciones que le permiten sobrevivir en estas difíciles condiciones. Una de sus características más notables es su cuerpo gelatinoso, que no contiene la vejiga natatoria llena de gas que tienen muchos otros peces. El descubrimiento del pez caracol de las Marianas arroja luz sobre la notable diversidad de la vida en los reinos más profundos del océano y proporciona conocimientos sobre cómo se adaptan los organismos para sobrevivir en entornos extremos. Ciudad en el mar. No es la Atlántida. Hablo de Nan Madol, el centro ceremonial de la Micronesia Oriental. Este increíble conjunto de restos
es testimonio de un periodo vibrante de la cultura de las islas del Pacífico, cuando la dinastía Sadeleor gobernaba las islas. Hay más de 100 islotes frente a la costa sureste de Pompeya, que albergan los restos de palacios, templos, tumbas, así como viviendas residenciales que se construyeron entre 1201 y 500 a.C. Se trataba de enormes edificios megalíticos construidos con piedras de basalto, moldeadas en forma de columnas mediante una técnica de construcción muy singular. Incluso el equipo de Ancient Aliens hizo un programa sobre este lugar, preguntándose cómo la gente que vivía hace 1000 años podía transportar enormes rocas de 45 toneladas hasta las colinas. Los lugareños cuentan que se hizo con el uso de la magia, haciendo levitar las piedras. Pero este no es el único misterio que rodea a Nan Madol. Supuestamente, estas criptas y templos están encantados. En abril de 1907, Victor Berg, el gobernador alemán de la isla, murió de fiebre tras entrar en una de las tumbas. Deliraba susurrando sonidos de caracolas que soplaban en sus oídos. Los lugareños le habían advertido que no perturbara las antiguas tumbas, pero él rechazó las advertencias como superstición. Las leyendas dicen que una vez que consiguió entrar en la tumba, descubrió esqueletos de gigantes, algunos de hasta 3 metros de altura. Parece un mito, aunque podría explicar cómo se transportaron las rocas. ¿Cree que la historia es cierta? Dígamelo en los comentarios más abajo. Una pareja perdida. Me parece que todas y cada una de las historias de hoy podrían convertirse en un gran éxito de taquilla de Hollywood, y la siguiente no es diferente. Una mujer suiza de 79 años tuvo por fin la oportunidad de enterrar adecuadamente a sus padres desaparecidos hace 75 años. Recientemente, sus cuerpos fueron encontrados en el hielo que se descongelaba en lo alto de los Alpes suizos. Era agosto de 1942, cuando el señor y la Sra. Dumoulin, una pareja de granjeros suizos, salieron a cuidar de sus vacas. A pesar de las extensas búsquedas en la zona, nunca se les volvió a encontrar, hasta ahora. Los cuerpos fueron descubiertos en el glaciar San Floran por un trabajador de una empresa de remontes llamada Glacier 3000. Descubrió una mochila, cuencos de hojalata y una botella de cristal, y entonces vio un cuerpo bajo el hielo. Era una pareja que aparentemente cayó en una grieta. Vestían ropas típicas de la época de la Segunda Guerra Mundial y más tarde fueron identificados por sus documentos de identidad. Pero también se están realizando pruebas de ADN. Tuvieron 7 hijos que luego se separaron y perdieron el contacto con el paso de los años. Fósil de 180 millones de años. En enero de 2022 se hizo un sorprendente hallazgo en el Reino Unido. Los expertos encontraron el fósil de un enorme dragón marino que habitó los océanos de nuestro planeta hace unos 200 millones de años. Este ictiosaurio, cuya cabeza se asemeja a la de un delfín y el cuerpo al de un tiburón, fue conocido como dragón marino debido a su apariencia y se le dio su nombre gracias a la traducción aproximada de lagarto pez en griego antiguo. Personalmente, considero que los científicos eligieron un nombre increíblemente apropiado para este fascinante hallazgo que nos permite explorar el pasado de nuestro planeta y su rica historia natural. Además, este descubrimiento nos ofrece una oportunidad única para seguir investigando y aprendiendo sobre las especies marinas prehistóricas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Estas criaturas, conocidas como dinosaurios, habitaron la Tierra durante la era Mesozoica, que abarcó desde hace unos 252 a 66 millones de años. Sin embargo, muchos de ellos se extinguieron hace unos 90 millones de años. A principios del período Triásico, estas criaturas evolucionaron hacia nuevas formas para adaptarse al cambiante planeta. El descubrimiento de los restos de un monstruo bajo una reserva natural en Inglaterra fue un hallazgo extraordinario, ya que el espécimen medía la asombrosa cifra de 33 pies. Imagínese el impacto si estas criaturas carnívoras siguieran vagando por la Tierra hoy en día. Es una pena que ya no estén con nosotros, pero podemos aprender mucho del estudio de sus fósiles y los conocimientos adquiridos pueden utilizarse para preservar la biodiversidad de nuestro planeta en la actualidad. Una ballena espía rusa. Sabía que durante la Segunda Guerra Mundial muchas naciones, entre ellas Estados Unidos, empezaron a entrenar a animales como delfines y leones marinos para que fueran espías. El programa de la US Navy se llama Programa de Mamíferos Marinos y sigue vigente hoy en día. Por ejemplo, a los delfines se les encomienda tareas de vigilancia, protección contra nadadores enemigos, detección de minas submarinas, recuperación de objetos perdidos, etc. Pero hace poco, unos pescadores de los fiordos noruegos se toparon con algo extraño.
Se encontraron con una beluga que parecía estar enredada en algo. Al inspeccionarla más de cerca, se dieron cuenta de que llevaba un arnés con la etiqueta que ponía Equipment Sent. También tenía un soporte para una cámara de acción. La ballena era amistosa y quería jugar a atraparla, e incluso después de quitarle el arnés, siguió pasando el rato con la gente. Los expertos creen que si no encuentra pronto una olla de ballenas, podría seguir colgando de su gente, lo que podría ser desastroso. Mientras tanto, la mayoría de la gente cree que la ballena es una espía rusa, que se perdió porque la marina rusa sí entrena ballenas baluca. ¿Quién sabe? Quizá resulte ser una historia rusa de Willy Libre. La cara de Marte. Esta foto ya es una sensación viral. Probablemente ya la haya visto porque cuando se subió por primera vez a internet, la gente se abalanzó inmediatamente sobre ella. En esta foto, verá lo que parecen ser caras literales en la superficie de Marte. Parece un poco espeluznante, pero si esta imagen muestra realmente caras, entonces solo significa que realmente hay vida en Marte. El público lo vio por primera vez en 1976, cuando el Viking 1 devolvió fotos de la región de Sedonia en Marte. Pero al revisar las fotos, parece que estas eran solo montones de rocas, y el truco de la luz y las sombras solo creó una ilusión de rostros humanos. Como la foto se tomó en 1976, el contraste no es tan bueno, y por eso creó la ilusión de que hay rostros. Pero más tarde, cuando fue analizada y mejorada, se puede ver que la foto literalmente solo muestra la superficie rocosa del planeta Marte. Algunos podrían sentirse decepcionados de que la foto no muestre realmente el rostro de un ser vivo, pero a medida que continúan las investigaciones y las exploraciones, no debemos perder la esperanza de que existan otras formas de vida en el espacio exterior. Cámara oculta en la pirámide de Giza. Las pirámides son, sin lugar a dudas, algunas de las estructuras más cautivadoras y enigmáticas construidas por el hombre. Se sabe que guardan secretos, trampas y tesoros, lo que las convierte en uno de los temas favoritos de la especulación. Pero incluso con la icónica pirámide de Giza, podría pensar que no hay nada nuevo que descubrir, pues se equivocaría. Utilizando tecnología avanzada, los científicos consiguieron descubrir una cámara oculta de 30 pies de largo, hasta ahora desconocida, dentro de la maravilla de 4.500 años de antigüedad. La pirámide de Giza, tal y como la conocemos, no es una pirámide cualquiera, es la última de las 7 maravillas originales del mundo antiguo y goza de un inmenso reconocimiento mundial. Aunque a lo largo de los años se han descubierto varios tesoros ocultos en su interior, los últimos años han sido tranquilos en ese frente hasta que se emplearon herramientas modernas de escaneado como los infrarrojos, las simulaciones tridimensionales por termografía y las imágenes de rayos cósmicos para realizarle esencialmente un escaneado por rayos X. Ahora que se ha revelado el pasadizo en forma de túnel de 9 metros, se ha añadido una capa de misterio a una estructura ya de por sí misteriosa. ¿Para qué podría haber servido este túnel o por qué se construyó? Sigue siendo un enigma tan grande como las propias pirámides. Se han propuesto varias hipótesis, incluida la idea de que podría tratarse de una cámara funeraria, un vacío de construcción o un corredor. Sin embargo, debido a las limitaciones de la radiografía de muones, la naturaleza exacta del vacío y su posible contenido seguían siendo inciertos. Este descubrimiento suscitó un importante debate en la comunidad arqueológica. Algunos expertos se mostraron cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas, basándose únicamente en los datos de Muon, subrayando la necesidad de seguir investigando. Las leyendas de la isla Partridge. A la entrada del puerto de Saint John, en Nuevo Brunswick, Canadá, se encuentra una pequeña isla impregnada de misterio. Este trozo de tierra de 24 acres está unido a tierra firme por un antiguo rompeolas de piedra, pero nadie sabe quién lo construyó. Los nativos hablaban de un dios héroe llamado Glooskap, que supuestamente destruyó un dique en las cataratas Reversing utilizando su garrote. El río arrastró entonces los escombros y creó el rompeolas. Los expertos afirman que la isla tiene 300 millones de años. Fue descubierta por los europeos en el siglo XVI, y después de que la ciudad de Saint John, la isla resultó ser una importante atalaya estratégica. Pronto se construyó un faro, pero la isla estaba a punto de desempeñar un papel mucho más crucial en el futuro: una cuarentena. Para evitar la propagación de virus mortales, la gente pasaba cuarentena y revisiones médicas en la isla. Solo los autorizados por los médicos podían entrar en el país. Uno de los periodos más oscuros fue durante la hambruna irlandesa, cuando miles de inmigrantes irlandeses acudieron al Nuevo Mundo. Los hospitales de la isla eran insuficientes y estaban mal equipados para tantos pacientes.
En 1847, que fue el peor año de la crisis, murieron más de 2.000 personas en la isla. Algunos dicen que sus almas aún la persiguen hasta el día de hoy. Aperitivos antiguos y huesos de animales. Al este del Foro Romano se encuentra una enorme estructura de piedra considerada uno de los lugares más visitados en el apogeo del Imperio Romano, el Coliseo. Entre los años 70 y 72 d.C., el emperador Vespasiano de la dinastía Flavia encargó la construcción de la estructura. El hijo de Vespasiano, Tito, tuvo el privilegio de inaugurar la estructura que había iniciado su padre. Cuando estuvo terminado, el Coliseo medía unos 620 por 513 pies. Este es el lugar donde la gente de Roma solía deleitarse y ver las batallas más sangrientas e intensas. En sus mejores tiempos, el gran anfiteatro podía albergar fácilmente a más de 50.000 espectadores, pero a medida que la influencia y el poder del Imperio Romano disminuyeron, la estructura cayó en un estado de decadencia. Pero en 2022, unos investigadores descubrieron cosas sorprendentes en el interior del Coliseo. Mientras examinaban las alcantarillas y pasadizos de la zona, descubrieron que los romanos tenían la costumbre de dejarse los bocadillos. Mientras que la gente de la era moderna se deleita con palomitas de maíz, los habitantes de la época picoteaban estos aperitivos mientras veían luchar a los gladiadores. No solo encontraron aperitivos antiguos, sino que también descubrieron restos de numerosos animales de la época romana. Descubrieron restos de leones, osos, perros e incluso roedores. Aún no se ha excavado por completo todo el Coliseo, y seguramente habrá mucho más por descubrir en la zona. Cerebro de mamut. No estoy lanzando insultos de patio de recreo, aunque suene divertido. De lo que estoy hablando es de un nuevo estudio científico basado en uno de los mamuts lanudos mejor conservados jamás encontrados. El objeto principal del estudio era el cerebro del mamut, el único de este tipo que estaba casi completamente intacto. Los cerebros suelen ser blandos y pegajosos, así que permanezcan intactos durante más de 39.000 años es poco menos que un milagro. Y este tenía incluso pliegues visibles en los vasos sanguíneos. Pertenecía a una mamut de 9 años llamada Yuka. El estudio arrojó conclusiones interesantes. Como era de esperar, los cerebros de mamut resultaron ser muy similares a los cerebros de elefante actuales. Los expertos pudieron localizar el cerebelo, distinguir la materia blanca y gris del cerebro e incluso encontrar restos de tejido nervioso. Ahora se está llevando a cabo un ejercicio de cartografía cerebral a gran escala y los expertos esperan que les permita comprender mejor cómo funcionaban los mamuts. Básicamente, están intentando extraer su cerebro. El órgano se conservará en formaldehído y formará parte de futuras investigaciones. Quién sabe, quizá algún día puedan devolverlo a la vida. Extraña espiral en el cielo. Hace unas semanas, allá en Alaska, un grupo de fotógrafos salía a captar instantáneas de la aurora boreal. Mientras estaban enfrascados en su tarea, una extraña espiral azul bebé colgada en el cielo les llamó la atención. La visión fue tan inesperada que algunas personas incluso empezaron a relacionarla con portales espaciales e invasiones alienígenas u otro tipo de cosas sobrenaturales. Estos fotógrafos consiguieron grabar un vídeo de todo el asunto y no perdieron tiempo en compartirlo en las redes sociales. Se hizo viral en poco tiempo. Pero entonces, antes de que las teorías de ciencia ficción pudieran despegar, los científicos de SpaceX saltaron con una explicación. Resultó que todo este incidente estaba relacionado con un suceso que había ocurrido 3 horas antes en California. SpaceX había lanzado un potente cohete, y durante el lanzamiento, parte del combustible se liberó al subir a la atmósfera y enfriarse, lo que creó estos cristales de combustible congelados que podían reflejar la luz de formas interesantes, incluso formando patrones en espiral parecidos a los de las auroras boreales. Explicaba el fenómeno. Aún así, no todo el mundo está convencido. Algunos piensan que la explicación de SpaceX no es más que una pantalla para ocultar algo más misterioso, como experimentos secretos. Al final, la espiral desapareció sin causar ningún daño, dejando a esa gente que siga haciendo conjeturas. K2141b. El K2141b es un exoplaneta masivo y rocoso que orbita extremadamente cerca de la estrella naranja llamada K2141. Este planeta fue descubierto recientemente, en 2018, por el telescopio espacial Kepler. Durante su misión, K2141b confirmó que el planeta era de naturaleza terrestre, lo que lo hace un poco más adecuado para que lo habiten seres vivos. Sin embargo, su densidad sugiere que está formado por un gran núcleo de hierro que ocupa entre el 30%
y el 50% de la masa total del planeta. Más tarde se descubrió que, a pesar de la naturaleza terrestre del planeta, su atmósfera y su clima lo hacen inhabitable. Los planetas que se encuentran cerca de sus estrellas anfitrionas suelen tener atmósferas, y este no es la excepción. Sin embargo, este planeta en particular se encuentra extremadamente cerca de su estrella anfitriona, lo que provoca que su temperatura alcance valores cercanos a los 3000 grados Celsius. Esto convierte a este planeta en un lugar extremadamente hostil, donde las condiciones son tan extremas que no solo funden las rocas, sino que también las vaporizan. La cercanía con su estrella anfitriona hace que este planeta sea uno de los más inhóspitos y extremos del universo conocido. Aunque nuestro planeta es en su mayoría perfecto por su naturaleza y composición, aún existen algunos problemas importantes que debemos abordar. Uno de estos problemas es la temperatura extremadamente alta que se registra en algunas partes del mundo, lo que ha llevado a la pérdida de ecosistemas enteros y ha afectado negativamente la biodiversidad. Cascadas de sangre. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos una de las vistas más horripilantes de todas. Se llama las cataratas de sangre de la Antártida, y un espectador la describió como un glaciar teniendo su periodo en medio de las vastas zonas de nieve. Una parte del glaciar que parece estar sangrando se encuentra en los valles secos, que es una parte del 1% de la Antártida que no está totalmente cubierta de nieve y hielo. Las cataratas de sangre no son lo único extraño que ocurre aquí. Las escarpadas montañas están expuestas a los elementos y acaban teniendo formas imposibles, incluso grotescas. Realmente me recuerda más a Marte que a la Tierra. Así que si Ridley Scott decide rodar una secuela de The Martian, esta sería la localización perfecta. Pero volvamos a Caída de Sangre. ¿Por qué es tan rojo? Durante algún tiempo, la teoría predominante fue la de las algas, pero no se ha encontrado ninguna prueba de ello. Recientemente, se ha revelado que la verdad es mucho más extraña. Parece que un lago que contenía bacterias antiguas y una alta dosis de sal y hierro quedó atrapado bajo el glaciar. Al derretirse el glaciar, el hierro se oxida y le da un color rojo oscuro. Qué extraña y hermosa es realmente nuestra Tierra. La Isla del Dragón. Nunca olvidaré la escena de Parque Jurásico 3 en la que el niño va en parapente y acaba en Isla Sorna, la Isla de los Dragones. Es la isla donde criaban a los dinosaurios para Parque Jurásico. Bueno, lo más parecido a eso es probablemente la isla de Komodo, hogar del temido y horrible dragón de Komodo. La regla tácita de este lugar es que si oye algún ruido extraño en la maleza, no vaya a comprobarlo. Puede que no vuelva con vida. Con más de 3 metros de largo y un peso de hasta 140 kilogramos, el dragón de Komodo es uno de los depredadores más temidos que habitan esta isla indonesia. No es solo que sea el lagarto vivo más grande del planeta, ni que se parezca a un dinosaurio de verdad. Lo más aterrador de este dragón es su forma de cazar. Los dragones de Komodo tienen tantas bacterias en su saliva que es casi como un veneno. Comen ciervos, jabalíes, monos, pájaros, cabras e incluso caballos salvajes y búfalos de agua. ¿Y cómo pueden abatir presas tan enormes? En primer lugar, pueden oler la sangre a casi 10 km de distancia y pueden correr a ráfagas a una velocidad de hasta 20 km/h. Pero normalmente se acercan sigilosamente a su víctima y la muerden con sus dientes de tiburón. Después se limitan a utilizar su extraordinario olfato para rastrear a su víctima. Mientras tanto, el pobre animal se envenena la sangre y muere. Luego se lo comen. No es la forma más bonita de morir. El troll bajo el puente. Para la gente que vive en Washington, puede que esto no sea algo nuevo. Recientemente, Internet se ha hecho eco de una atracción única que no mucha gente conoce debido a su discreta ubicación. Bajo el puente George Washington Memorial de Seattle, Washington, se encuentra un impresionante troll de 4 metros de altura, hecho enteramente de hormigón. Uno de sus ojos ya no es visible, lo que aumenta el encanto del misterio del troll. El troll sostiene incluso un coche Volkswagen antiguo en una de sus manos, lo que no hace sino aumentar la magia de esta atracción. Cuesta creer que esta escultura única y cautivadora sea un elemento fijo de la zona desde 1990, y sin embargo, mucha gente aún desconoce su existencia. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de verla, comprenden que es realmente un espectáculo digno de contemplar. Fue esculpido por Steve Badanis y 2 estudiantes de arquitectura, Will Martin y Ross Whitehead. Probablemente piense que este troll tiene un aspecto un poco retorcido, y lo más probable es que sea porque ha sido objeto de vandalismo durante las últimas décadas. Después de todo, ¿quién podría resistirse a pintar con spray un troll enorme?
Afortunadamente, fue fácil cubrir las capas de pintura vertiendo un montón de hormigón sobre su superficie, pero debido a este constante encubrimiento, el troll ha perdido prácticamente su forma original. La esfera de piedra más grande de la historia. Si ha estado siguiendo este canal, ya habrá visto clips sobre esferas de piedra encontradas en Sudamérica, pero ¿sabía que absolutamente la esfera de piedra más grande jamás encontrada se halló en realidad en Bosnia? Rusia ha filmado hoy la excavación de la esfera, que se realizó con herramientas manuales. Desde el descubrimiento de posibles pirámides en Bosnia hace años, se ha especulado sobre una civilización aún no identificada que vivió en la zona hace miles de años. A la cabeza de estas teorías está el arqueólogo Samir Alsmanegic, conocido localmente como el Indiana Jones bosnio. Samir afirma que las pirámides no solo son estructuras complejas indicativas de un alto nivel de sofisticación tecnológica de dicha civilización, sino que también cree que las pirámides estaban alineadas para utilizar y conducir energía curativa. También dice que probablemente sean portales para la comunicación intergaláctica. Así que la esfera hallada recientemente parece corroborar al menos algunas de sus afirmaciones. Sin embargo, otros expertos piensan que la esfera no es más que una formación natural, llamada concreción, que se da en zonas extremadamente ricas en hierro, de ahí el color rojizo de la esfera. ¿Quién cree que tiene razón, los expertos o el Indiana Jones bosnio? Las historias sobre cosas extrañas que caen del espacio son bastante comunes, pero no todos los días estas afirmaciones resultan ser ciertas. Sin embargo, en los últimos años, se han producido algunos incidentes desconcertantes en los que objetos extraños cayeron realmente del cielo. En primer lugar, se produjo este suceso en Australia en 2008 y de nuevo en España en 2015. En ambas ocasiones, objetos esféricos casi idénticos descendieron del espacio y aterrizaron en campos de agricultores. ¿Qué es eso? Aunque estos incidentes se produjeron con 7 años de diferencia, los objetos tenían un aspecto bastante parecido. Eran como estas bolas de metal retorcidas con un diseño en espiral deshilachado. Ahora bien, si estaba pensando que se trataba de unos meteoritos geniales, piénselo de nuevo. No encajaban en el perfil de roca espacial natural. Tras una buena dosis de investigación, resultó que eran trozos de basura espacial fabricada por el hombre. Esas cosas encontraron el camino de vuelta a la Tierra después de flotar en el espacio durante un tiempo. Se cree que son partes de módulos de combustible que se utilizaron y luego se tiraron a un lado. Tras el lanzamiento de un satélite de comunicaciones desde Florida en 1998, se quedaron dando vueltas en la órbita de la Tierra, ocupándose de sus asuntos, hasta que la gravedad decidió darles un tirón de vuelta a casa. Aunque suene genial, también hay que tener en cuenta el aspecto de la seguridad. Estos objetos no eran precisamente diminutos. Además, teniendo en cuenta los materiales de los que estaban hechos y la velocidad a la que chocaron contra el suelo, no habría sido una buena experiencia si hubieran golpeado a alguien. La isla de las serpientes. ¿Creía que los dragones de Komodos dan miedo? Espere a ver este lugar. Es una isla del Océano Atlántico frente a la costa de Brasil. Tiene un clima templado y es bastante pequeña, pero lo que le falta en tamaño lo compensa en número, es decir, en número de serpientes. Algunas estimaciones dicen que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Nadie ha vivido allí desde 1909, y el gobierno brasileño incluso prohibió que la gente fuera, excepto los militares que tienen la desafortunada tarea de mantener el faro. Pero, ¿cómo surgió este tenebroso lugar? Bueno, según los expertos, hace mucho tiempo esta isla estaba conectada al continente. Al subir el nivel del mar, quedó rodeada por el océano, y las serpientes que había en ella quedaron atrapadas. Tuvieron que adaptarse a la nueva vida y alimentarse principalmente de aves, así que algunas de ellas evolucionaron hasta convertirse en nuevas especies, como la víbora lanceolada dorada, que aprendió a trepar a los árboles y a aumentar drásticamente la potencia de su veneno. Ahora es una de las serpientes más mortíferas del mundo, capaz de matar a un humano en solo 1 hora si la mordedura no se trata. Sin embargo, hay otra teoría que dice que los piratas llevaron las serpientes a la isla para proteger su tesoro. Meteorito marciano. Esta roca fue aclamada en su día como la más importante de toda la historia de la humanidad. Bautizada como ALH 84001, la roca era en realidad un meteorito procedente de Marte. Descubierto en la Antártida en la década de 1980, el meteorito fue estudiado durante más de 10 años. Entonces, en 1966,
los científicos descubrieron que contenía partículas de vidrio, pero lo que hicieron a continuación dejó a todos boquiabiertos. Desgasificando las partículas de vidrio con calor, pudieron obtener una muestra de la atmósfera marciana. Comparándola con las muestras de la misión Viking, que tuvo lugar en los años 70, pudieron demostrar de forma inequívoca que el ALH 84001 procedía del planeta rojo. En mi opinión, ALH 8400-1 suena inquietantemente parecido a LV 426, pero no entremos en eso ahora. Los expertos creen que un enorme meteorito impactó primero contra Marte enviando restos voladores al espacio. Al parecer, algunos de esos restos llegaron a la Tierra, y en 1966 dividió a la comunidad científica. Algunos de ellos creían que los restos químicos encontrados en la roca eran bacterias marcianas en descomposición. No solo eso, sino que algunas partículas parecían fósiles de organismos unicelulares. Los escépticos refutaron esas afirmaciones. ¿Qué opina usted? ¿Fue esta la primera prueba real de vida extraterrestre o solo un trozo de roca? Agujero negro de TESS. En este cautivador vídeo captado por el Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, asistimos al fenómeno de un agujero negro consumiendo una estrella, también conocido como disrupción de marea. Aunque ya sabemos cómo es un agujero negro, este catastrófico acontecimiento nos permite observar el inmenso poder de estos fenómenos cósmicos. Esencialmente, la disrupción de marea es un suceso astronómico que ocurre cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo y es desgarrada por las extremas fuerzas de marea, un proceso conocido como espaguetización. A través del vídeo de TESS, podemos ver cómo la estrella se estira en finas corrientes de gas a medida que se acerca cada vez más al horizonte de sucesos del agujero negro, el punto de no retorno. Este acontecimiento puede durar meses, con los restos de la estrella orbitando alrededor del agujero negro y emitiendo brillantes llamaradas de luz a medida que se calienta. El estudio de estos increíbles acontecimientos puede aportar valiosas ideas sobre el comportamiento de los agujeros negros y la naturaleza de la propia gravedad, así que la estrella se estira verticalmente hasta que se parte por la mitad. El agujero negro supermasivo pesa alrededor de 6 millones de veces la masa del Sol y se encuentra a unos 375 millones de años luz en la constelación de Belans. Es bastante interesante y aterrador ver con qué facilidad un agujero negro puede devorar literalmente una estrella. La isla alienígena. Para nuestro siguiente clip, nos vamos al otro lado del mundo, al bello y antiguo país de Yemen. Calificada como uno de los accidentes geográficos más aislados de la Tierra, la isla de Socotra no se parece en nada a lo que haya visto antes. Situada en el mar Arábigo, los expertos creen que esta isla se separó del continente africano hace millones de años. Hoy alberga más de 700 especies endémicas únicas que no pueden encontrarse en ningún otro lugar del planeta. Por ejemplo, mire esto, se llama árbol de sangre de dragón y parece sacado de las películas de Avatar. Las aguas cristalinas y los paisajes incomparables hacen de esta isla una de las más bellas del mundo. Tiene incluso una enorme cueva de 2,5 kilómetros de largo con estalactitas y estalagmitas. No es de extrañar que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y aunque es una zona muy protegida, algunas personas se las ingeniaron para empezar a construir casas de vacaciones para disgusto de los lugareños. Según la ley yemení, no está permitido construir a menos de 300 metros de la costa y ningún extranjero puede comprar terrenos, pero supongo que las leyes están para saltárselas. Y debido a la actual guerra civil en Yemen, el futuro de Socotra está lleno de incertidumbre. Sigue siendo un lugar seguro, por lo que algunas agencias de viajes organizan excursiones a la isla. Los turistas valientes se lanzan al mar y lo experimentan mientras pueden, porque quién sabe lo que nos deparará el mañana. Un antiguo bosque. Dejemos por un momento la Antártida y vayamos a Alaska, donde un enorme glaciar sigue derritiéndose en el Bosque Nacional de Tongas. Se ha convertido en una famosa atracción turística, y muchos creen que la mejor forma de experimentarlo es desde dentro, pero para ello hay que estar preparado para la aventura. En primer lugar, debe realizar una excursión en kayak, luego escalar el glaciar, y después adentrarse en sus estrechos túneles de deshielo. Este viaje probablemente no sea para los débiles de corazón, porque le provocará un caso grave de claustrofobia, pero si consigue vencer sus miedos, entrará en una tierra de fantasía como ninguna otra. Recientemente, los expertos se dieron cuenta de que el deshielo del glaciar está destapando en realidad un antiguo bosque que estuvo enterrado aquí durante milenios. Al principio, del hielo salían tocones y troncos, pero recientemente se están descubriendo árboles más grandes con raíces
y algunos aún tienen corteza. Los expertos creen que se trata de abetos y cicutas, pero hay que realizar más estudios. Sin embargo, el consenso es que tienen al menos más de 1000 años. Películas prehistóricas. ¿Se ha preguntado alguna vez cuándo empezó exactamente la humanidad a intentar crear películas y otras formas de arte y entretenimiento? Recientemente, los arqueólogos anunciaron algo que conmocionó a la gente de todo el mundo. La gente del periodo prehistórico intentó crear sus propias películas, pero probablemente distan mucho de lo que usted se está imaginando ahora mismo. En 1866, los arqueólogos descubrieron 50 piedras calizas grabadas, conocidas como plaquettes. No fue hasta años más tarde cuando nos dimos cuenta exactamente de lo que pretendían ser. Se suponía que estas piedras eran una forma de arte portátil. Hace entre 23.000 y 14.000 años, los primeros cazadores-recolectores tallaron estas representaciones de animales en piedras. Algunas de las piedras representaban animales, entre los que se encontraban camélidos, ciervos rojos, caballos, ibex y otros. Tras examinarlas minuciosamente, los investigadores observaron algo extraño en ellas. Las piedras mostraban signos de haber estado frecuentemente expuestas al fuego. Se suponía que este no era el caso. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los daños causados por el calor se debían a que las piedras habían sido expuestas deliberadamente al fuego. Esto se hizo para que los grabados en ellas fueran más visibles. No solo eso, sino que el fuego parpadeante también haría que las líneas parecieran estar en movimiento. ¿No es genial? Rinoceronte lanudo bebé. La prehistoria estaba repleta de gigantescos y temibles animales salvajes. Nuestros antepasados tuvieron que vivir en libertad y lidiar con bestias como tigres dientes de sable, mamuts, osos gigantes de cara corta y leones de las cavernas. Pero había otro animal que suponía un peligro para los humanos y que también era bastante mono. Se trata del rinoceronte lanudo. Como su nombre indica, estaba cubierto de un espeso pelo que les permitía vivir en condiciones de frío extremo como el mamut. Por eso, ahora que el permafrost se está descongelando, encontramos cada vez más rinocerontes lanudos congelados en el tiempo. Uno de los ejemplares más interesantes descubiertos fue una cría de 10.000 años llamada Sasha. Cuando nació, sus parientes vagaban por la llamada estepa de los mamuts, una región seca y fría que abarcaba desde la actual España hasta Siberia. Los científicos no están seguros al 100% de si se trata de un macho o una hembra, pero Sasha es un nombre unisex, por lo que encaja perfectamente. Y Sasha es realmente especial porque es el primer y único ejemplar joven completo de rinoceronte lanudo jamás encontrado. El buque de guerra holandés. En 2019, un equipo de buceadores encontró los restos hundidos de un antiguo barco frente a la costa de Sussex, anteriormente conocidos como los restos desconocidos de Eastbourne. Los restos incluyen cañones, baldosas de mármol, agujeros en la madera y fragmentos de cerámica italiana. Mediante el análisis de muestras de madera, los científicos determinaron que el barco data del siglo XVII y se establecieron medidas de seguridad para proteger la zona del robo de artefactos. Aunque no son monedas de oro, los artefactos se consideran un tipo de tesoro hundido. El barco encierra intriga histórica y secretos del pasado. Después de 4 años, los investigadores identificaron el barco como un buque de guerra holandés de 1656. Basándose en la datación de la madera, la artesanía y el análisis estructural, es probable que el navío sufriera percances como batallas, ataques piratas o desastres naturales durante su viaje de Italia a los Países Bajos. El enigma del naufragio desconocido está ahora resuelto, pero aún queda mucho por desvelar. Los científicos están llevando a cabo nuevas investigaciones para desvelar su construcción y hundimiento, con el objetivo de arrojar luz sobre su historia. Sin embargo, su descubrimiento sigue proporcionando una fascinante visión de la historia naval del siglo XVII y se suma a nuestra comprensión de la navegación marítima durante esa época. El pájaro. Este es el pájaro, también llamado pingüino. Es una estructura astronómica impresionante que ha capturado la atención de los científicos durante décadas. A simple vista, parece una constelación, pero en realidad es un conjunto de 3 galaxias, NGC 4038, NGC 4039 y la galaxia enana que se formó a partir de su colisión. Esta última fue descubierta por primera vez en 1785 por el astrónomo William Herschel y se conoció como ESO 5938. Los científicos han estudiado esta estructura en profundidad y han encontrado que su formación fue el resultado de la colisión de 2 galaxias distintas hace unos cientos de millones de años. Los restos de esta colisión aún se pueden ver hoy en día,
y los científicos continúan estudiando esta fascinante estructura para aprender más sobre la evolución de las galaxias y la formación de nuevas estrellas. La imagen originalmente mostraba dos galaxias distintas, una era una espiral barrada y la otra una galaxia irregular. Sin embargo, investigadores internacionales han descubierto que en realidad, en la imagen se pueden observar tres galaxias interactuando, conformando lo que se conoce como el pájaro o campanilla. Es impresionante descubrir que la tercera galaxia está en proceso de formación estelar a gran velocidad, lo que sugiere que este sistema tiene una historia interesante y compleja que merece ser estudiada en profundidad. Además, los astrónomos están interesados en entender cómo estas galaxias interactúan entre sí y cómo este proceso afecta la formación de estrellas en cada una de ellas, lo que podría tener implicaciones importantes para nuestra comprensión del universo en general. Isla de Pascua. No hay isla más envuelta en el misterio que la isla de Pascua. La famosa civilización Rapa Nui floreció en esta isla y luego desapareció casi por completo. El único rastro que quedó de este pueblo marinero fueron unas enormes estatuas de piedra que dejaron perplejos a los científicos durante siglos. La isla fue descubierta el domingo de Pascua de 1722 por un explorador holandés, y de ahí su nombre. Informó de que entre 2 y 3.000 personas habitaban la isla. A mediados del siglo XIX, habían desaparecido casi por completo. Lo que quedaba eran cabezas gigantes talladas en piedra. No fue hasta hace poco que los expertos se dieron cuenta de que no eran solo cabezas, sino estatuas colosales que estaban enterradas hasta el cuello. Hay unas cuantas teorías que explican el colapso de Rapa Nui, y todas tienen que ver con los árboles. Al parecer, los colonos polinesios llegaron a la isla alrededor del año 1200. Por aquel entonces, millones de árboles adornaban la isla, y debió de ser un auténtico paraíso, ya que la población crecía. Cada vez había que talar más árboles sin darles la oportunidad de volver a crecer. Algunos dicen que fue esta agricultura de tala y quema la que destruyó todos los árboles. Y otra teoría dice que fue una plaga de ratas. Al cabo de un tiempo, ya no quedaban árboles. La rápida Nui dependía de la agricultura en el mar sin árboles. Las lluvias erosionaban la capa superior del suelo, dejándolo estéril, y no había forma de que construyeran más canoas. Lenta pero segura, la población se marchitó y desapareció. El infierno. Cuando se mencionan las catástrofes naturales, la gente pensará inmediatamente en tornados, terremotos, volcanes y quizá incluso incendios forestales, pero apuesto a que a nadie se le ocurrirán los sumideros. Sin embargo, para mí, los sumideros son una de las cosas más aterradoras que pueden ocurrir. Los hay pequeños, seguro, pero también los hay que parece que le llevarán a las entrañas del infierno si tiene la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uno de estos, socavón, apareció recientemente cerca de una estación de esquí en Rusia. Al parecer, no se trata de una puerta al infierno, como les gusta llamarla a los medios rusos. Se trata de una mina derrumbada que pertenece al oligarca ruso Roman Abramovich. Por suerte, había indicios de una fatalidad inminente, así que las autoridades evacuaron la zona antes del derrumbe, por lo que nadie resultó herido. Milagrosamente, ninguna casa resultó dañada en el incidente, pero la carretera principal también quedó bloqueada y el servicio de autobuses quedó temporalmente inutilizado. Me pregunto quién tendrá que pagar para que se vuelva a rellenar el socavón. Casa de clase media de 2000 años de antigüedad. Aunque hoy en día es menos perceptible e importante, la clase social es algo que seguirá existiendo. En la antigua Roma, existía una jerarquía social con divisiones claras. Este orden pretendía separar a la élite de los de la clase baja. Las familias y los individuos se clasificaban de forma diferente en función de su riqueza y sus trabajos. Los esclavos eran considerados la clase más baja en la antigua Roma. En lugar de personas, eran vistos como mercancías. De hecho, las personas consideradas esclavas carecían de derechos personales y eran tratadas como propiedades de sus amos. Eran vendidos, comprados y abiertamente maltratados. Este hecho morboso y cruel es conocido por muchos, pero ¿se ha preguntado alguna vez cómo vivían las familias de clase media en la antigua Roma? Un reciente descubrimiento nos ha permitido echar un vistazo al pasado. Los arqueólogos descubrieron varias viviendas en Pompeya. Pertenecían a familias de clase media, y los hallazgos revelaron que vivían con bastante comodidad. Una de las viviendas tenía un dormitorio y un trastero en su planta inferior. A diferencia de la gente de la clase baja, los individuos de la clase media se permitían el lujo de poseer camas y arcones de madera.
Esperemos que las excavaciones en el futuro revelen más sobre cómo vivía la gente en Pompeya hace miles de años. Hiperión. Algunos individuos con tripofobia, miedo a los agujeros agrupados, pueden experimentar malestar al ver Hiperión. Hiperión, también conocido como Saturno 7, es una de las lunas de Saturno. Fue descubierta por William Cranch Bond en 1848. A diferencia de otras lunas, Hiperión es una luna porosa con una forma muy irregular y una rotación caótica. Se cree que su composición única es el resultado de varios impactos masivos que provocaron su desintegración y posterior recomposición. A pesar de su naturaleza porosa, Hiperión tiene una densidad relativamente alta y se cree que está compuesta principalmente por hielo de agua con pequeñas cantidades de roca. Además de su forma y aspecto, que confunden bastante a los astrónomos y científicos, la luna Hiperión es especial por varias razones. En primer lugar, es la primera luna que se descubrió que no tiene forma de círculo, lo que ha generado un gran interés entre la comunidad científica. Además, su superficie cubierta de cráteres y la presencia de grandes montañas la hacen única en comparación con otras lunas del sistema solar. También se ha encontrado que tiene una densidad extremadamente baja, lo que ha llevado a especulaciones sobre su composición y origen. En resumen, aunque Hiperión es una de las muchas lunas que orbitan alrededor de Saturno, su singularidad la convierte en objeto de fascinación y estudio para los científicos. Nebulosa Cabeza de Fantasma. Se trata de la nebulosa Cabeza de Fantasma, también conocida como NGC 2080. La nebulosa de la Cabeza Fantasma es un fascinante fenómeno astronómico que puede observarse en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea. Su nombre se debe a las dos manchas blancas que le dan el aspecto de los ojos de un fantasma que nos miran desde las profundidades del espacio. La nebulosa Cabeza de Fantasma es una imagen rara y hermosa que ha cautivado la imaginación de astrónomos y observadores de estrellas por igual. La imagen de este inquietante objeto celeste fue captada por el telescopio espacial Hubble, que ha contribuido decisivamente a desvelar los secretos del universo y a revelarnos sus maravillas. Con su sobrecogedora belleza y su inquietante encanto, la nebulosa de la Cabeza Fantasma es un testimonio de la majestuosidad y el misterio del cosmos. Una semilla prehistórica. Imagínese a una ardilla prehistórica escondiendo unas semillas en las profundidades del subsuelo, cerca de las orillas del río Colima, en Siberia. Las semillas quedaron completamente envueltas en hielo, solo para estar en la Tierra 32.000 años después. Los investigadores que las encontraron buscaban en realidad huesos de mamut, bisonte y rinoceronte lanudo que estaban esparcidos por todas partes. Parece que era una especie de punto caliente prehistórico, con todos los animales merodeando a su alrededor. Sin embargo, las semillas parecían haber sido dañadas, tal vez por la propia ardilla. Sin embargo, algunas de ellas conservaban material vegetal viable. Los científicos pudieron extraer el tejido y las germinaron con éxito en un vial. Así que ahora tienen un montón de plantas prehistóricas creciendo y esperan obtener algunas respuestas de ellas, sobre todo porque nos enfrentamos a cambios climáticos terribles que amenazan con cambiar la forma en que vivimos en este planeta. Es esencial que los investigadores comprendan qué hace que las plantas sobrevivan a condiciones muy calurosas o secas. Si encuentran los genes responsables de tales rasgos, quizá puedan utilizar esa información para ayudarnos a sobrevivir a los cambios que se avecinan. Calendario maya, más antiguo conocido en la pirámide de Guatemala. Alrededor del siglo VI d.C., el Imperio Maya alcanzó su apogeo. Fue una de las civilizaciones más renombradas de Mesoamérica antes de la conquista española. En el siglo XVI, esta civilización destacaba en muchas cosas, como la agricultura, la alfarería, la escritura, las matemáticas y el arte. Se asentaron en la península de Yucatán y en la zona conocida actualmente como Guatemala. Los arqueólogos ya han conseguido descubrir muchas cosas sobre este imperio, pero recientemente han descubierto uno de los artefactos más impresionantes que dejaron los mayas, su calendario más antiguo conocido. El calendario maya era uno de los sistemas más conocidos utilizados en la Mesoamérica precolombina. Era uno de los muchos métodos que la gente de la época utilizaba para seguir el tiempo y el movimiento de los cielos. El calendario maya más antiguo fue descubierto en una pirámide de Guatemala. Posiblemente data de alrededor del año 100 a.C., pero existe la posibilidad de que sea mucho más antiguo. A diferencia del calendario gregoriano, que es el sistema que utilizamos hoy en día, el calendario maya no tenía meses. En su lugar, se basaba en el movimiento de los planetas,
el Sol y la Luna. Las fechas eran algo así como 8 estrellas, 9 jade, y así sucesivamente. En general, los mayas tenían un sistema de escritura que constaba de unos 800 glifos, así que decir la hora y el día en aquella época era un poco más difícil que como lo hacemos ahora. Aún así, su sistema era increíblemente asombroso, ya que daba importancia a sus creencias y rituales. Una bomba de carbono. El permafrost es una masa gigante de hielo perpetuo que cubre parte de nuestro planeta y se está derritiendo a un ritmo vertiginoso que nadie podía esperar. Los científicos están descubriendo que el permafrost contiene, en efecto, algo horrible, pero no se trata de un monstruo prehistórico ni de un dinosaurio gigantesco. Es una bomba de carbono que potencialmente puede causar un cataclismo de proporciones épicas. Hay dos formas básicas en las que el carbono puede afectar al cambio climático. Se libera a la atmósfera en forma de CO2, lo que provoca problemas climáticos, o puede quedar atrapado bajo tierra en los llamados sumideros de carbono. Por ejemplo, los árboles toman el carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus raíces y madera. Una vez que el árbol muere, la mayor parte del carbono queda atrapado en el suelo. Eso es exactamente lo que ocurrió en Siberia hace miles de años. Pero ahora el permafrost se está derritiendo, y los científicos creen que las antiguas raíces que permanecieron en el suelo empezarán a descomponerse, creando varios gases de efecto invernadero, incluido el metano, que es aún peor que el CO2. Si esta bomba de carbono se desata en nuestro planeta, no habrá ningún lugar donde esconderse de las consecuencias. El whisky antártico. Encontrar fotos está muy bien, pero imagínese encontrar whisky de 100 años conservado fresco por el hielo antártico. Eso también ocurrió. El whisky en cuestión es McKinley's, uno de los clásicos maltas de las tierras altas de su época, así que no es de extrañar que Lord Shackleton pidiera 25 cajas para su expedición. Supongo que quería algo que les mantuviera calientes durante las largas y frías noches en la Antártida. Incluso hizo que la destilería imprimiera etiquetas especiales que decían especialmente preparado para el barco Endurance de la expedición antártica de 1907. Por si el año resulta confuso, esta fue una de las expediciones anteriores de Shackleton en la Antártida. Hacer no una sino varias expediciones al lugar más frío de la Tierra debe significar que te encanta el frío, ¿verdad? En cualquier caso, parece que la expedición dejó el whisky enterrado en las profundidades del hielo bajo una de las cabañas de la expedición. El New Zealand Antarctic Heritage Trust encontró recientemente 2 cajas del whisky de Shackleton. En 2010, una de las cajas fue transportada al Museo de Canterbury, en Nueva Zelanda, y se pensó cuidadosamente que 10 botellas estaban perfectamente intactas, aún envueltas en su papel y paja originales. Ráfagas de radio rápidas. Allá por el año 2001, un radiotelescopio situado en Australia captó unas señales de luz sumamente potentes y fugaces que provenían de algún lugar de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estas señales eran conocidas como llamaradas rápidas, y aunque su duración era de solamente unas milésimas de segundo, producían una cantidad de energía comparable a la del Sol en un periodo similar de tiempo. Desde entonces, estos eventos han sido objeto de estudio y observación por parte de los astrónomos y científicos, y se han descubierto una gran cantidad de fenómenos relacionados con ellos. Se cree que estas llamaradas rápidas se originan en el espacio profundo y que pueden ser causadas por una gran variedad de objetos celestes, como por ejemplo, estrellas de neutrones o agujeros negros. Además, estas llamaradas rápidas también han sido utilizadas para comprender mejor la estructura y la composición de nuestra galaxia, permitiendo a los investigadores realizar mediciones y cálculos precisos sobre la distribución de la materia y la energía en el universo. Este dato es sin duda una captura y una información vital, pero este registro fue ignorado durante mucho tiempo hasta hace poco, cuando un investigador organizó los datos de archivo. Y así estas explosiones se han puesto ahora en el punto de mira. Los investigadores descubrieron que en realidad ocurren mucho más de lo que pensamos. Estas erupciones se producen al menos 800 veces al día sobre el cielo, y sin embargo, las ignorábamos hasta hace poco y hasta hoy. En realidad, no sabemos qué causa estas explosiones. Los astrónomos están interesados en las ráfagas rápidas de radio porque quieren entender su causa y su impacto en la física y la astronomía. Un oso momia. ¿Cómo podemos hablar de Rusia y no mencionar a los osos? Esos dos van de la mano, y lo digo literalmente. Imagínese tener una bestia así como mascota. Es como jugar con una granada, y este tipo incluso lucha y nada con un oso polar, considerado el oso más grande y feroz de todas las especies actuales. Los osos forman parte de la naturaleza rusa desde hace miles de años. Recientemente,
Unos pastores de renos descubrieron un oso pardo congelado en una isla desolada del Ártico. Lo bautizaron como oso etericano porque lo encontraron cerca del río Bolsheoi Etherican. Los expertos saltaban de alegría porque se trataba del primer cadáver completamente intacto de un oso pardo fosilizado jamás encontrado. Hasta ahora, solo habían encontrado partes del cráneo. Así que este descubrimiento brindará a los científicos una oportunidad sin precedentes para examinar y estudiar los tejidos blandos, los órganos e incluso el cerebro. Pero no sé a qué viene tanto revuelo. Si quieren saber algo sobre los osos, que se lo pregunten al tipo que tiene un oso como mascota o al otro que nada con un oso polar.